Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos amigos a Noticias de Último Momento de Cabildeo Digital y Datapolis.bo. Hola Amalia, ¿cómo estás? Cacho, ¿cómo estás? Todavía impactada por las noticias de Medio Oriente, ya las estaremos comentando. Así es Amalia, porque también vamos a estar analizando el abrazo de Chonchocoro entre Luis Fernando Camacho y Jorge Tuto Quiroga. Vamos a estar hablando también de los incendios forestales que, caramba, pueden comenzar a propagarse en el departamento de La Paz. Vamos a estar también hablando de un penoso rechazo de un juez ordinario del Alto hacia la pretensión de la expresidenta de que se pueda incluir al exministro de Justicia en el caso de Sencata. Y finalmente, como dijo Amalia, vamos a estar tomándole el pulso a lo que está sucediendo en Medio Oriente, a estos ataques entre Israel e Irán. Comenzamos, Amalia, con el abrazo de Chonchocoro. ¿Qué te pareció esta visita del expresidente Jorge Quiroga al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho? Creo que Tuto Quiroga está dando pasos en dirección a la proclama de su candidatura. La alianza con Camacho es una alianza entre afines, con cabezas distintas pero afines. Me parece natural esta reagrupación. La derecha tiene hoy varias opciones. No sabemos si al final del camino podrán unificarse, pero queda claro que Tuto Quiroga está empeñado en su candidatura, está dando pasos en pos de aquello, y por otro lado Manfred Reyes Villa, que también está decidido a candidatear con la recolección de firmas para legalizar su nuevo partido. Sí, Amalia, resulta que Luis Fernando Camacho parece que tiene o ha mantenido su nivel de influencia política en el departamento de Santa Cruz. Seguramente hay encuestas, estudios que se han hecho que dan cuenta de este peso específico en términos políticos que tiene don Luis Fernando Camacho. Y por eso es que es buscado como una especie de vedette política, como las joyas de la corona, porque antes de Tuto Quiroga también recibió la visita de otros líderes políticos, por ejemplo, del empresario Samuel Doria Medina. Entonces, parece que hay un interés marcado por tener la posibilidad de un acuerdo o el apoyo de Camacho a una de las candidaturas. Y es cierto lo que tú dices, por un lado está configurándose una corriente, lo que podría ser incluso un frente, lo que ha dicho Camacho, una plataforma democrática con Tuto Quiroga y otras agrupaciones, otros liderazgos de la derecha de nuestro país. ¿Te acuerdas? Hemos entrevistado también a Branko Marinkovic, que se ha declarado de la derecha boliviana y por tanto podría ingresar en este esquema. Por el otro lado está Manfred Reyes Villa, que está en la búsqueda de las adhesiones para conformar su partido nacional, pero también están los precandidatos que se han reunido el pasado fin de semana en Trinidad y han emitido un pronunciamiento, y finalmente están las alianzas que han planteado, por un lado Rubén Costas con el alcalde de La Paz, Iván Arias, y Vicente Cuellar con el exalcalde de La Paz, Juan del Granado. Entonces hay mucho movimiento, hay un dinamismo que no había hace unos meses, Amalia, y seguramente esto va a ir decantándose, confluyendo, convergiendo seguramente en un par de opciones desde las oposiciones del país. El encuentro de Trinidad me parece muy importante, estuvo vanguardizado por Agustín Zambrana del Búnker, y la idea ya se plantea en un documento, es hacer unas primarias abiertas en vista de la proliferación de candidaturas, ¿no? Agustín Zambrana, no sé cuánto peso específico tendrá en la simpatía popular, particularmente en Santa Cruz, aunque Agustín ha estado empeñado en tener una presencia nacional a través de las redes sociales. Pero lo interesante de este pronunciamiento es que Rubén Costas, que ha sido un patriarca político en Santa Cruz, se ha sumado a esta
propuesta de Agustín Zambrana, que inicialmente la lanzó Ronald McLean, te acordarás, de hacer primarias abiertas, un poco estando a la saga de la experiencia venezolana, que obviamente terminó muy mal. Ganaron la elección gracias a esa candidatura única, pero ya ves en lo que ha quedado ese proyecto. Aún no hay el desenlace final, pero pues parece que ganar no es suficiente. Hay que ganar y saber imponer ese triunfo. Cuando uno tiene al frente dictadores de esa calaña y de ese tamaño como Maduro, y no sabemos si en Bolivia van a repetir o quieran repetir esa aventura política de no respetar el voto popular. Entonces, está esta idea, pero los dos gladiadores más importantes, Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, como dijo Tuto Quiroga en alguna entrevista, primero salgamos a la arena, ¿no? Veremos cuántos estamos en la arena y de qué talla y de qué habilidad política tiene cada uno de los que salen a esta arena a pelear por la candidatura y luego pelear por el triunfo electoral. Creo que estamos en esa fase, ¿no, Cacho?, de la reagrupación entre afines, ¿no? Lo que no se sabe, es un interrogante, es Carlos Mesa, que se ubica en el centro, un poquito más a la izquierda, no sé, o muy parecido a Carlos Mesa está Vicente Cuéllar, pero no hay ningún acercamiento entre Vicente Cuéllar y Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa. Carlos Mesa mantiene el silencio electoral esperando que se reagrupen, que el panorama político se decante para tomar una posición, pero me parece que interés electoral sí tiene y que es un candidato en potencia. Hay muchos, pero bueno, se están reagrupando y a mí me parece que el factor que va a determinar si van muchos o si aceptan buscar por cualquier método o preferentemente de la interna abierta un candidato único, el factor determinante, el que va a decidir qué hace la oposición en realidad es el MAS. Depende si el MAS va dividido, si el MAS desaparece, qué tal que le quiten la sigla. Podría ser, Cacho, ¿no? Sí. Imagínate. Que el MAS se pelearon tanto, no se pusieron de acuerdo, que el Tribunal Electoral dice, bueno, muchachos, tin campana, se les acabó el tiempo, el MAS queda sin sigla. Podría ser, remotamente, pero podría ser. O que Evo Morales finalmente logre habilitarse como candidato. Entonces son factores que van a determinar qué va a hacer la oposición, ¿no? Y estamos, yo creo, en esa fase positiva de reagrupación entre similares, entre parecidos. Sí, Amalia, con un detallito que me parece a mí tiene mucho significado, y es la reunión que tuvo Tuto Quiroga con Luis Fernando Camacho en la cárcel de Chonchocoro. Anoche fue entrevistado por Bolivisión, con colega Tufiare, y le dijo, ¿quién sacó la foto? Porque no se pueden sacar fotos, no es nomás entrar y posar, ¿no? Y dijo, no sé, porque yo he dejado hasta mi reloj, dejé ahí para que no hayan problemas, para que no hayan dificultades. Entonces entré prácticamente solamente con la ropa que llevaba puesto. Y la verdad que no sé, dijo Tuto Quiroga. Pero si ustedes están posando, le dijo, o sea, no es que haya sido una foto espontánea, ustedes estaban posando. La verdad que estaba un medio de comunicación, dijo, pero la verdad que, no sé, o sea, tendrían que haber sido sus propios policías o casualmente alguien que estaba ahí de parte de Luis Fernando Camacho, ¿no? Entonces, está ahí la cosa. A mí me llamó mucho la atención porque además una fotografía que comenzó a circular Amalia en la tarde y caramba, corrió como
reguero de pólvora a la foto y le pusieron ya luego mensajes y cosas en estas operaciones políticas, ¿no?, que se hacen para generar este tipo de expectativas, ¿no? Entonces, el abrazo de Chonchocoro sí ha tenido su efecto mediático en las redes sociales. Se habló inmediatamente, Amalia, que unos decían la dupla es Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho. No, decían otros, la dupla es Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga como vicepresidente, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que hay mucho movimiento en el sector de la oposición, Amalia, ¿no? O sea, se nota que hay ya movidas, contactos, reuniones, acercamientos, iniciativas propias como las de Manfred Reyes Villar. Y la verdad que eso es bueno, porque a lo que teníamos antes, donde no había prácticamente nada, todos aletargados, quietos, bueno, yo creo que las circunstancias están haciendo que de una vez despierten y comiencen a movilizarse en pos de enfrentar al MAS. Cacho, pero dejemos claro una cosa, Camacho no le dijo sí a Tuto. Claro. Hubo una declaración de amor de parte de Tuto, pero Camacho no le dijo sí, le dijo hagamos un gran acuerdo por la democracia. No le dijo sí, Tuto, te voy a apoyar. Aclaremos las cosas. Sí. Es bueno lo que tú dices, porque cuidado luego se tergiversa y nosotros quedemos como que promoviendo algo que no existió. Sí, efectivamente es un primer contacto, una primera reunión. Tuto Quiroga dijo que hay que fabricar una alternativa política democrática. Camacho ha respondido que es una plataforma lo más amplia posible. Sí, bueno, y el otro dato que tú das y que me ha dejado un poco desconcertada, que Rubén Costas, que yo dije es un patriarca de la política cruceña, se ha aliado al alcalde de La Paz, Iván Arias, que está cuesta abajo en su rodada. Sí, Amalia, esto ocurrió la semana pasada. Firmaron una alianza en Santa Cruz. Yo me imagino con esta intención de que la alianza que promovió también Rubén Costas con los líderes cruceños no se quede en ese departamento, sino de alguna manera se extienda también al occidente, ¿no? En esta lógica que Andrés Gómez, ¿te acuerdas?, nos decía, ya no es la de antes, ¿no?, la de unir necesariamente Occidente con Oriente. Esa clave política parece que ya no es la que funciona, pero bueno, Rubén Costas y el alcalde Arias han decidido aliarse y entonces, a ver, veremos cuáles serán los resultados. Qué mal olfato, Cacho. Ahora Rubén Costas es el que le permitió la candidatura a Iván Arias, ¿verdad? Porque es gracias a la sigla de Rubén Costas que Arias pudo candidatear para alcalde. De tal modo que el acuerdo venía de antes. Pero caramba, Rubén Costas no darse cuenta que han pasado 4 años, Cacho, 3 años de una gestión que es cuestionada por el electorado paceño. Entonces, me parece que hay un mal olfato. Ha perdido olfato el Rubén Costas, ¿no? O estará muy perdido, porque parece que también la historia pasó sobre él, ¿no? Es posible. Habrá que darle tiempo al tiempo para sacar conclusiones definitivas. Pasamos a otro tema, ¿te parece? Sí, Amalia, está el tema sensible, penoso. La verdad que es como ella misma ha calificado una tortura estas audiencias judiciales, que son a veces de 12 horas, a veces un poco más. Se ha reactivado en la pasada jornada el caso Sencata, el juicio ordinario por el caso Sencata, y fue clara la expresidenta Yanine Áñez en pedir que se tomen en cuenta las declaraciones de Iván Lima, del exministro de Justicia, es más, de que se lo convoque como testigo para que ratifique, modifique o aclare que no ha sido así su versión sobre que el juicio en la que están sometiendo a Yanine Áñez y a otras una docena de personas más ha sido por capricho de Evo Morales. ¿Sabes qué le contestó el juez? Realmente de lo más grosero. Le dijo, declaraciones de terceros no son vinculantes. Puede cualquiera declarar lo que sea, pero no es vinculante. Es como si hubiera declarado un marciano. Entonces, no, como
no hace al caso, no es parte de lo que se está sustanciando en los tribunales, entonces no queda rechazada su solicitud. Y listo, ahí acabó, prosiguió la audiencia. Yanine Áñez quiso replicar el asunto, le cortaron la palabra, como todo es virtual, tan listo, le pusieron en silencio su micrófono y realmente es una grosería que no tiene nombre, Amalia, cuando ya todo el mundo sabe de que esto fue armado, fue un montaje de persecución política a través de la justicia. Sí, es una grosería judicial lo que está ocurriendo y llegará el día, Cacho, llegará el día en que se haga de verdad justicia para Yanine Áñez y para este juez, porque todos estos jueces, incluyendo la vocal Castro, ¿no?, que ha sido tan servil a los caprichos de Evo Morales, tienen que ser procesados y juzgados, ¿no?, porque es el peor delito, la injusticia impartida por un juez del Estado plurinacional. Ya llegará el día, Cacho, espero verlo. Sí, María. Pasamos a otro tema y es el tema de los incendios forestales. Ay, realmente yo no entiendo, Amalia, cómo nos enredamos todos en el tema. Ayer dijimos aquí en el programa, ya, de una vez, aprueben pues esos créditos, y si es el problema en este momento la plata, aprueben, sabiendo que, decíamos ayer también, que lo profundo de este asunto es la complicidad política para que se enciendan bosques y praderas en nuestro país. Ni lo uno ni lo otro, Amalia. O sea, han estado debatiendo los créditos, si entró, no entró. Caramba, yo, presidente de la Asamblea Legislativa, con el poder que me da la Constitución, yo hubiera dicho, pues, mire, Senado es origen de tal crédito y diputados es origen, Cámara de origen del otro crédito. Listo, cruzaban y sancionaban de manera cruzada, pero ni eso, Amalia. O sea, ahorita están debatiendo qué rato entra, qué rato pasa la comisión está esperando. Realmente es un desastre. Y mientras tanto siguen los incendios, siguen. Los informes que da la gobernación cruceña están muy preocupantes porque son complejos de incendios, se han juntado incendios y claro, están haciendo una hoguera gigantesca en el departamento de Santa Cruz y han aparecido incendios forestales también en el departamento de La Paz. Anoche la unidad de bomberos ha reportado un incendio forestal en el sector de Yolosa, en el municipio de Coroico, así que esta mañana muy tempranito han partido grupos de bomberos para aplacar, para evitar que esto se propague rápidamente en esa zona tan linda que tenemos en el departamento de La Paz. Sí, no, solo San Pedro tiene la capacidad de aplacar estos incendios y arderá hasta el último árbol. Me parece que no hay otra, ¿no? Y ya sabemos cuáles son los intereses que están detrás y por qué cada vez que los bomberos apagan un incendio vienen los interculturales y lo vuelven a prender con el aval, la tolerancia de todas las autoridades de gobierno. Esperemos, Cacho. Está tan mal la cosa, un datito solo para complementar. Ayer decía Cecilia Requena, la senadora, que el intentar chasquear, especialmente en el Beni, en las zonas próximas a áreas protegidas, que están desprotegidas, es un peligro muy grande a consecuencia de la sequía. Está la situación que leí un informe que dice que el río Amazonas, que es el más grande de América, el más largo por lo menos, el que desemboca en el Atlántico, se está secando. Es decir, hay imágenes en las que los pescadores están caminando por el río Amazonas que no tiene agua. Ha perdido gran parte de sus aguas a consecuencia de esta sequía. No sé si será en todas partes, pero allí donde se hacía el informe, la situación era dramática, ¿no? Los pescadores sin pescados, ver esa inmensidad de playa, digamos, ¿no? El río Amazonas, que es el más
caudaloso, es una inmensidad que no se ve, la vista no alcanza a ver el otro lado de la orilla, es uno de los ríos más majestuosos que hay. Bueno, se está secando. Entonces, Cacho, el hombre, los hombres, en término genérico, están quemando los árboles que son los que generan agua y generan oxígeno, porque limpian el anhídrido carbónico de los autos, de toda la contaminación que hacen los hombres. Pues la Amazonía se encargaba de darnos oxígeno. Bueno, lo estamos quemando, nos quedaremos sin agua y sin oxígeno. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y somos, se supone, los más inteligentes del planeta. Bravo, bravo, bravo. Así es, Amalia. Como humanidad hemos desarrollado un envidiable sentido de autodestrucción. Caramba, solamente los humanos podemos hacer eso. Pero tenemos novedades en términos económicos, Amalia. Tú tienes algunos datos novedosos. ¿De qué se trata? Sí, información. Se anuncia desde Potosí que finalmente la fábrica de cemento va a empezar a operar. No se sabe cuándo, pero próximamente. Quiero decirte que esta es una noticia para los potosinos aparentemente buena, pero es una noticia mala. ¿Sabes por qué? Porque primero, esta planta de cemento se construyó el 2017, debía entrar a funcionar el 19 y producir más de 1 millón de toneladas al año, toneladas de cemento. Bueno, ¿estamos a qué fecha? Estamos el 24, ¿no? Está terminando el 24. Son 7 años, Cacho. Una fábrica de cemento. Bueno, en realidad, la constructora, que fue una española, un consorcio con los alemanes también, español-alemán, cumplieron. La fábrica es un chiche desde el punto de vista de la industria, de la instalación. El punto es que cuando terminaron de montarla, se dieron cuenta de que no había gas. Y así estuvo, no pudieron inaugurarla porque no tiene gas. Y entonces, bueno, finalmente, bueno, tardaron lo que tardaron y parece que ya llegó una tubería de gas. Ahora que el gas se está acabando, mira qué mala suerte. Y segundo, es una fábrica que costó, ¿cuánto? 250 millones de dólares. 250 millones. Evo Morales montó una fábrica de cemento estatal en Oruro y cada vez que algo se hace en Oruro, los potosinos reclaman y entonces hay que hacer una gemela en Potosí. Pero se le hizo cuando había el apogeo de la construcción. Hace un montón de años, ¿no? Y además para competir con Cemento Viacha. Obviamente el objetivo era tumbar a Cemento Viacha, ¿no? Y bueno, como la plata no sale de su bolsillo, sino del Banco Central, gastaron, ¿no? 300 millones en Oruro, 250 en Potosí, no es plata de él, se acaban las reservas fiscales, el Banco Central es la caja chica, y gastaron esta plata, y ahora Potosí va a empezar a funcionar. ¿Por qué digo mala noticia? Porque el apogeo de la construcción ha terminado. La inversión pública en grandes obras de construcción ha terminado. Entonces habrá una sobreoferta de cemento, de la que ya habló la nueva gerencia de Cementos Viacha, y digamos, la poca demanda de cemento tumba el precio, presiona para que el precio baje, y eso ya no es rentable para ninguna empresa, ni estatal ni privada. Entonces van a empezar a producir cuando el precio está de picada, cuando no hay demanda porque el apogeo de la construcción ha terminado. Y bueno, claro, por supuesto, el gerente, la secretaria y todos los trabajadores, creo que más de un centenar de trabajadores, vivirán del subsidio estatal. Qué maravilla, ¿no, Cacho? Sí, Amalia. Antes de comentar el último tema de nuestra agenda, que es el ataque de Irán hacia Israel y viceversa, por favor déjame comentarte algunos datitos también económicos. Han incrementado las filas, las colas alrededor de los surtidores, esta vez ahora en Cochabamba, en Santa Cruz, en Potosí,
y en otras capitales del país. Por tanto, este es un síntoma otra vez del desabastecimiento o el abastecimiento irregular de, sobre todo, diésel en nuestro país. Junto con esto, Amalia, ayer también se ha hecho notar la escasez ahora del aceite. Las vendedoras de aceite de los centros comerciales, de los lugares de abasto, en la ciudad de La Paz, por ejemplo, y en el Alto, han hecho notar que les están entregando menos aceite las empresas que producen este producto y les han dicho, eso testimoniaban las vendedoras, de que es porque ha habido mala cosecha de soya en esta campaña de invierno. Entonces también está bajando la producción de aceite, aunque el gobierno señala que todo esto se debe a que están llevando de contrabando las cosas hacia el Perú, sobre todo, ¿no? Están llevando carne, están llevando arroz, ahora también seguramente aceite para el contrabando hacia otros países. Y finalmente, Amalia, estamos empezando octubre y todos los analistas económicos están esperando seguramente los indicadores de inflación, de crecimiento económico del mes de septiembre, porque te acordarás que Gonzalo Chávez nos alertó acá en el programa que puede darse este fenómeno de la estanflación, de que suba desmesuradamente la inflación, se caiga el crecimiento económico, y eso los economistas le llaman estanflación. A ver, veremos qué es lo que sucede. Bueno, lo que estamos esperando es el presupuesto general para el próximo año. Ahí queremos ver qué ingresos estiman, a qué precio del gas, en fin, serán las proyecciones del gobierno importantísimo de analizar. Bueno, Cacho, creo que cerramos el tema nacional y vamos al internacional, que ayer fue portada y urgente y emergencia en el mundo entero. El ataque de Irán con casi 200 misiles contra Israel. ¿Qué te parece? ¿Qué impresión te da lo que está ocurriendo? El temor, Amalia, temor de que estalle una guerra mundial desde el Medio Oriente, porque detrás de seguramente cada uno de estos contendientes bélicos, detrás de Irán se pondrán Rusia, China, detrás de Israel, por supuesto, que van a estar sus aliados naturales, que son Estados Unidos, Europa. Esto puede ser de consecuencias muy graves, y ahí la diplomacia es la que juega, Amalia, cartas bravas para evitar una conflagración que puede tener alcance mundial. Imagínate lo que puede ocurrir si es que estallara una guerra global a partir de estos ataques entre Irán e Israel, porque Israel no se ha quedado quieto, ha bombardeado esta mañana varios sitios en Beirut, y el ayatollah, el principal líder, religioso de Irán, ha amenazado con que va a tener respuestas más duras todavía si es que Israel se empeña en seguir atacando territorio iraní. La cosa puede escalar a un lugar incontrolable, a escenarios en los que ya pasemos a una contienda global. Tu temor es el temor del planeta entero y de las cúpulas gobernantes de Oriente y Occidente. Sin embargo, hay otros análisis que dicen, bueno, la respuesta de Irán ha sido cautelosa, en realidad menor que la ocurrida en abril. No te olvides que en abril, por primera vez, Irán lanzó misiles contra el Estado de Israel, y entonces fueron 300. Esta vez no llegaron a 200. Ninguno impactó gracias a ese escudo de hierro que le llama, que tiene Israel, que fue elaborado por sus ingenieros y que está basado en satélites que detectan inmediatamente si se acerca un misil. Entre Irán e Israel hay una diferencia con estos misiles de 12 minutos. Entonces Israel tiene 12 minutos para ubicarlos y lanzar otro misil para destruirlo, ¿no? Y eso es lo que hace. 300 misiles, 200 misiles
Israel tiene toda la capacidad, además Estados Unidos lo ayudó desde barcos que tiene atracados en el Mediterráneo, pero tiene la capacidad de responder. Si no tuviera ese escudo de hierro, esos satélites que permiten detectar, pues no quedaría nada de Israel. Pero Irán sabe que no iba a impactar. La expectativa era, porque las imágenes, ¿no?, muy parecidas al ataque de Estados Unidos a Irak, no sé si te acuerdas, estoy hablando de 1980 y tantos, ¿no?, esas imágenes en la noche de esas estrellas que bajan, que son estrellas detonantes, en fin. No hicieron nada. Biden se rió, dijo, no, ¿qué es eso? Al final de cuentas, Irán queda como un atacante ineficaz. Y bueno, ha sido ineficaz. Ha sido una respuesta ¿a qué? A que Israel ha logrado los objetivos a través de ataques precisos y con alto costo humano de ubicar a la dirigencia de Hezbollah. La ha diezmado. Hezbollah es un ejército dentro del Líbano, que no es el ejército libanés. El gobierno y el ejército libanés está arrinconado por Irán, porque en realidad Irán está en guerra abierta contra Israel, pero lo hace de manera cobarde, a través de brazos armados que ha construido, financiado, equipado, entrenado en el Líbano con Hezbollah, Hamas en Palestina, los Houthis en Yemen. Son cinco brazos armados que financia Irán. Y está en guerra todos los días le manda 20, 30 misiles a Israel hasta el 7 de octubre. Va a ser un año, Cacho, va a ser un año, es una fecha fatal, porque el ataque terrorista a un concierto de rock, la matanza de jóvenes, y muchos, la mayoría israelíes, pero muchos extranjeros, muchos argentinos entre ellos, bueno, ha sido un detonante. Ahí Israel ha empezado un ataque para acabar con la dirigencia de Hamas, para acabar con la dirigencia de Hezbollah, y en ese empeño ha dejado una carnicería, especialmente en Palestina, pero ha logrado el objetivo. No te olvides que atacó el consulado de Irán en Siria, porque Irán se mueve en Siria, maneja todos los hilos, y bueno, atacó el consulado de Irán en Siria y mató 7 generales, uno de ellos el principal comandante del ejército iraní. A raíz de eso es que vino eso ocurrió en abril, la contraofensiva, el primer ataque con los misiles. Eso ocurrió en abril, que llegaron los misiles iraníes a Israel. Israel no respondió contra Irán, respondió contra los jefes militares. Y bueno, ha acabado con los cabecillas de Hezbollah y con el cabecilla de Hamas, que estaba en Irán. No sé si te acuerdas, hubo un ataque precisito en Irán y ahí mató a el jefe de Hamas, ¿no? Entonces lo que está haciendo Israel es acabando con la dirigencia de estas organizaciones que Estados Unidos y Europa las ha calificado de terroristas, porque hacen actos terroristas. Ayer, después del lanzamiento de estos misiles iraníes, ocurrió que no dejaron, salvo por esquirlas que murió un palestino, no habían daños fatales. El susto sí, porque todos se metieron a los lugares donde se ha construido la defensa de los israelíes, pero ocurrió que salieron en Jaffa, que es una ciudad, un barrio cercano a Tel Aviv, que parece que es un barrio bohemio donde hay muchos artistas, en fin.
en la estación de tranvía salieron dos, no sé si palestinos, pero con armas de guerra, y empezaron a disparar así diestra y siniestra a transeúntes, porque no matan blancos militares, civiles, siempre las víctimas son civiles. Bueno, el saldo son 7 muertos, 9 heridos, los 2 atacantes fueron neutralizados y parece que aparecía un civil que había salido a comprar pan, pero salió armado y con chancletas, vio la escena y acabó con la vida de uno de los terroristas, ¿verdad? En fin, esto va a devenir en una guerra mayor. Lo tienen que pensar, ¿no? Lo tienen que pensar. A ver, ¿Irán tendrá la fuerza para enfrentar una guerra frontal a Israel? Esa es la pregunta. Sí, Amalia, ya está íntimamente conectada a lo que pueda hacer Irán, sobre todo con la posibilidad de conseguir estas alianzas bélicas con Rusia y con China. Si a estos dos países, a estas dos potencias bélicas sobre todo, les interesa que el conflicto escale, Irán se haga más agresivo en términos de ataques a Israel, por supuesto que la cosa puede llegar a límites insospechados en este momento. Va a depender, por tanto, de todos esos trabajos diplomáticos que se hacen en este tipo de circunstancias, ¿no? Y mientras en el teatro de operaciones se mueven tanques, misiles y otro tipo de armamento, por debajo, Amalia, la diplomacia se está moviendo a muchos kilómetros de velocidad para tratar de contener lo que puede ser un escenario catastrófico para el planeta en su conjunto, ¿no? Y hay bolivianos, Amalia, hay bolivianos que viven en Tel Aviv, que viven en Jerusalén, que han hecho conocer sus testimonios, ¿no? A mí me llamó mucho la atención de una señora, una boliviana que fue entrevistada esta mañana y contaba pues las alarmas, que todos estos protocolos, todos a los búnkers, realmente es para personas del occidente que no están acostumbradas a este tipo de emergencias, claro, les llama mucho la atención, se genera un montón de sentimientos de pánico, ¿no? en esos momentos, ¿no? Y como tú has dicho muy bien, yo creo que hay que estar atentos a cómo se va a conmemorar, a recordar el año del ataque de Hamas a Israel, ¿no? Vamos a cumplir en días más un año de este ataque terrible que cometió el grupo terrorista Hamas a Israel. ¿Será con otro ataque? Suele suceder que a veces de alguna manera, desde el punto de vista de los atacantes, se celebra esto a veces con también nuevas asonadas, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a todo lo que suceda en Medio Oriente. El primer ministro israelí Netanyahu dijo: Irán ha cometido un gran error y va a pagar por él. Entre tanto, Irán dijo: si se atreve a responder, vamos a bombardear toda la infraestructura de Israel. Bueno, son amenazas. Mientras tanto, ¿qué está pasando? Mientras tanto, Israel continúa persiguiendo lo que queda de Hezbollah. Sigue atacando. Sí. Hezbollah está instalado en el Líbano. El gobierno del Líbano no sabe qué hacer, no puede contener a Hezbollah. Hezbollah es un ejército más grande que el ejército libanés formal. Y Israel continúa la persecución de los líderes. Y lo propio está haciendo en Yemen y lo propio está haciendo en Palestina. Muchos frentes. De momento, Israel está pudiendo a través de inteligencia enfrentar tantos frentes, pero hay un costo humano de una dimensión tan grande que es insostenible. El mundo está contra Israel y eso queda claro, pero también quedó claro que detrás de estos grupos armados, de estos ejércitos armados, está Irán, y que la guerra no es contra los palestinos, los jordanos, los yemeníes, sino que la guerra es contra Irán, que Irán ha invertido 40 años en armar esos ejércitos contra Israel. Y entonces el panorama está ahí, las cartas están echadas,
Y no creo, Cacho, que China se mete en este pleito. China tiene sus propios pleitos, su objetivo económico. China no se anima ni siquiera a ocupar islas y países que considera que son propios. Imagínate que se va a meter con Irán, ¿no? Me parece que no. Y Rusia no está pudiendo con Ucrania. Me parece que Rusia sí está ganando en Ucrania, pero Dios mío, ya son 3 años y no logra ni siquiera consolidar los 4 departamentos, llamémoslos así, que ya ocupó al principio de la guerra, no los está pudiendo consolidar. Entonces, Rusia se va a meter, un poco Rusia está metido también en Siria, pero se va a meter. Ahora, la comparación. Irán es un país muy grande en relación a Israel. Irán tiene mucho petróleo. Israel es el único territorio de Medio Oriente que no tiene petróleo, ¿no? Irán tiene 89, casi 90 millones de habitantes. Israel tiene 10. Es más chico que Bolivia. Irán tiene 500.000 de soldados. Israel no tiene 200.000. Pero si tú haces las cuentas de la capacidad bélica, Israel está muy por delante de todos los países del Medio Oriente. Esta es la 7ª guerra que enfrenta Israel desde que los judíos llegaron a ese territorio cedido por Inglaterra, porque ese territorio estaba controlado por los ingleses después de la Segunda Guerra Mundial. Ya ha librado 6 guerras, las ha ganado todas. Esta es la 7ª. Sí, y bueno, habrá que mencionar también, ya para finalizar, Amalia, la relación que tiene el gobierno boliviano, el régimen de Evo Morales en primer lugar, y el gobierno del presidente Luis Arce, ahora actualmente con Irán. Incluso sí, ha habido visitas de jerarcas iraníes a nuestro país. De hecho, Evo Morales, ¿te acuerdas? Recibió como obsequio un canal de televisión acá en la ciudad de La Paz. Hay esta especie de relación, incluso de cruce de experiencia militar, en realidad, que viene todo desde Irán. No se ha pronunciado el gobierno, que es quizás lo bueno que ha ocurrido en estas horas, porque a veces rapidito hacen los posts a nombre del presidente, y caramba, a veces le hacen meter la pata, pero esta vez parece que han tenido la calma necesaria para no pronunciarse en un tema que, por supuesto, podría complicarlo a nivel internacional. Esperamos a ver qué es lo que ocurre también, pero hay que recordar que el gobierno tiene una relación estrecha con Irán y esto de alguna manera es una muestra de que también Irán tiene intereses en esta parte del mundo. Podríamos mandarlo al general Zúñiga, el del carpetazo, ¿no? Y una delegación de militares bolivianos a Medio Oriente, ¿no? Hay un acuerdo militar. No me hagas reír, Cacho. Hay un acuerdo militar y la región, Chile en particular, está muy preocupados por este acuerdo militar con Irán y la entrega de drones iraníes, ¿no? Bueno, Cacho, es algo terrible que está ocurriendo en el mundo. La guerra de Israel versus Irán, Irán versus Israel y sus ejércitos repartidos en otros países de Medio Oriente, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y bueno, el mundo está de cabeza. El mundo está de cabeza, más incendios, más todas las tragedias que hay en el mundo. No se ven días como el abrazo tradicional de Año Nuevo, ¿no? No se ven días mejores en el horizonte próximo, ni allí en el fondo. No se ve nada positivo. Así es, Amalia. Ni siquiera en Venezuela, que ayer estuvo de Navidad, porque por decreto
Nicolás Maduro dijo que el 1 de octubre era Navidad en Venezuela. Nadie se abrazó, nadie intercambió obsequios por semejante crisis política que hay en Venezuela. Así están las cosas, Amalia. Mañana seguiremos analizando lo que acontece en el mundo y en nuestro país. Hasta entonces, Cacho, un abrazo a todos los amigos que nos siguen. Me despido. Chao. Chao, chao. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.